Muy buenas tardes, buenos días y ¿cómo es que dicen todos? Buenas noches. Buenas noches, en donde se encuentren, ¿no? Qué gusto que estén por acá. Aquí estamos con Roberto y Carlos de Montaña la Negra y con Raúl de Forest Therapy y Silvia y Juan Carlos de Gente Alternativas para Vivir. Continúa tú, por Bueno, pues favor. buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a este primer live que hacemos con Carlos y Roberto de Montaña la Negra. Es para nosotros un gusto tenerlos hoy con nosotros y desde las iniciativas de Forest Therapy y de Gente poder ofrecer este espacio para que podamos integrar los saberes y las experiencias. Quienes han podido compartir con nosotros tiempo atrás, hemos podido realizar algunas actividades en conjunto con Raúl de The Forest Therapy, que es un terapeuta de baño de bosques, y nosotros desde la iniciativa de constelaciones familiares en lugares naturales. Y ahora estamos integrando a dos grandes amigos que tienen un lugar hermoso, que es la montaña La Negra. Así que pues vamos a platicar un poquito, vamos a conversar sobre qué es eso de los baños de bosques, qué es eso de constelaciones y qué es lo que hay en Montaña la Negra, ese lugar que nos espera y nos abre sus puertas ahora para realizar estos encuentros de sanación, de conexión con la naturaleza, de, de conexión con otras personas que también están buscando esos momentos de paz, de relajación, de regresar al silencio. Así que, bueno, aquí estamos para eso. ¿Quieres decir algo, Raúl, antes de presentar a Gracias, los dos grandes amigos? gracias. Buenas tardes a todas y a todos y siempre es un gusto poder compartir con ustedes, con Juan Carlos y Silvia, pues como bien decían, hemos ya venido trabajando desde hace un buen tiempo en temas de constelaciones y baño de bosques, que es a lo que yo me dedico. Y hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de conocer la montaña La Negra, que es un lugar que realmente encontramos maravilloso aquí a cargo de nuestros amigos Beto y Carlos. Am, y que integramos el espacio y creemos que es un lugar ideal para poder integrar estas iniciativas que lo que está buscando, más allá de las raíces de cada una de las terapias que se trabajan, es trabajar en un espacio verde, naturaleza. Y a mí me encanta una frase que Carlos dijo desde que lo conocí ahí en La Negra. Es como una restauración del paisaje. Y yo creo que eso es una palabra muy clave porque uno siempre piensa en hablar de la restauración de salud, de la restauración de uno mismo, pero pocas veces alguien utiliza el concepto de restaurar la naturaleza o restaurar el paisaje. Y yo creo que el lugar tiene ese sentir y ese sentimiento de haber restaurado la naturaleza. Yo no voy a hablar mucho porque pues para eso también están acá ellos presentes, pero quería nada más hacer un poco de hincapié en esa frase que es muy poderosa porque en Baños de Bosque lo que decimos es que cuando se restaura la relación con la naturaleza, en realidad estamos restaurando nuestra relación con nosotros mismos. Y esa es la potencia de ese mensaje. Por eso es que esa frase es tan fuerte. Gracias por este espacio y gracias a ustedes, Carlos y Beto, por apuntarse en esta aventura. Y pues por supuesto a Juan Carlos y a Silvia por siempre estar juntos en esta iniciativa. Gracias. Muy bien, pues Roberto Samayoa y Carlos Salvatierra, grandes amigos, hermanos desde hace mucho tiempo. Con el Betito crecimos juntos desde hace muchos años, ¿verdad, Betito? Ya incontables. Eh, Más. Muchos. va- entonces es un gran honor, una gran alegría poder compartir este espacio. Por favor, cuéntenos cómo se describen ustedes a ustedes mismos, cómo nos van a presentar a Montaña la Negra, porque de verdad es un lugar maravilloso, que es un lugar único y especial. Uno siempre dice eso, que con eventos y lo que sea, pero cuando ustedes conozcan cómo es el lugar, qué se siente solo al entrar, van a ver que esto que estoy diciendo es totalmente cierto. Así que cuéntenos, por favor, Roberto y Carlos. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Silvia. Gente, gracias a Raúl de Forest Therapy y también a quienes nos acompañan ahora. Yo soy Roberto Samayoa. Eh, ¿Cómo me describo? A ver, creo que yo siempre tengo un recuerdo muy, se lo he comentado muchas veces a Carlos,
tengo un recuerdo de cuando yo estaba en párvulos, cuando estaba en el kinder. Y una de las cosas que yo hacía en el kinder, estudiaba en un colegio en donde había mucha área verde. Entonces, una de las cosas que me gustaba hacer era sacar plantitas y sembrarlas en otro lugar. Y iba, sacaba las plantitas, no sé qué, no sé qué tanto éxito habré tenido, probablemente muy poco, pero digamos, sacaba las plantitas y las sembraba en otro lugar. Y ahora, digamos que es parte de lo que hacemos un poco allá en La Negra. Me recuerdo de eso, ¿verdad? Entonces me lleva a pensar que de alguna forma uno en algún momento, pues sí, encontrás como tu sentido de la vida está inscrito quizá, ¿verdad? Y pues en algún momento te acercas o te alejas a él, pero de todos modos siempre creo que lo vas encontrando. Y para mí, La Negra tiene el sentido de vida, ¿verdad? O sea, de estar en un lugar en el cual me siento pleno y me gusta estar ahí. Entonces, para mí, eso es importante. Gracias, gracias. Gracias, Roberto. Y yo, pues, soy Carlos Salvatierra, ya me conocen y pues yo he sido ecologista, estaba haciendo las cuentas y ya tengo más de 25 años de dedicarme a la defensa de la naturaleza, tal vez ahora desde otro ámbito, un poco más enfocado pues desde este proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto entre Beto y yo. Y, pero antes tenía un trabajo más enfocado en el activismo. Y pues sí, era un apasionado defensor de la naturaleza desde el activismo ecologista. Entonces, el hecho de estar ahora en este espacio, en La Negra, y hacer un poco lo que les vamos a ir contando, ¿verdad? Que Beto ya dejó ahí como encaminada la semillita esa, ¿no? De ir sembrando lo que comentaba Raúl, restaurando esa tierra. Creo que también pues, es un trabajo que además es un trabajo arduo, ¿verdad? Nosotros cuando lo vemos, vemos ya árboles que son de tal vez algunos de 14 o 15 metros y que los hemos visto crecer, que nosotros llevamos la semilla o nosotros la sembramos y tal vez por estar mucho tiempo en el lugar no nos percatamos de eso, pero cuando ponemos atención, decimos, wow, esto sí lleva un trabajo grande también. Claro, súper. Qué lindo. Pues cuéntenos, Es, cuéntenos qué es la negra, porque quienes nos están escuchando dirán, bueno, ¿y entonces es una montaña? ¿Es una negra? es una señora que Es una baila. señora. Cuéntenos qué es la negra, cómo surge ¿Cuál es este tu lugar. espíritu? Ajá. De qué se trata? Ujú. Bueno, hay varias historias respecto al nombre en sí. Y la gente nos pregunta, ¿pero ustedes le pusieron la negra o de dónde surge? La verdad es que al principio, cuando yo llegué, lo que vi fue un tacuacín, y era un tacuacín que estaba prácticamente muerto ahí en el terreno. Yo me emocioné mucho porque dije, bueno, eh, hay esa es presencia, ¿no? De un animal, pues, que es silvestre. Ujú. Y yo quería ponerle así como la guarida del tacuacín, pero luego cuando vimos, la gente nos empezó a decir, ah, ustedes son de Montaña de la Negra y están en la Negra. Y efectivamente, o sea, ese es el nombre que localmente se le han dado al lugar. Para contarles un poco y ubicarlos Sí, geográficamente, La Negra está en las faldas del Parque Nacional Volcán de Pacaya. Ujú. Es decir, el Parque Nacional para nosotros es importante porque es un área protegida, ¿verdad? Claro. Y es Ajá. una de las áreas protegidas que además de su belleza escénica impresionante, como es el propio cono y las erupciones que genera, el parque tiene una biodiversidad increíble. Y pues en las faldas del Parque Nacional, en la aldea del Patrocinio, Mm. estamos nosotros, está ubicada en Montaña La Negra. Y bueno, Beto. Sí, entonces, digamos, hay como varias versiones, ¿verdad? Justo hace unos días estábamos viendo que, digamos, por la tarde, sobre todo en la época de lluvia, el ambiente se pone oscuro. En realidad es como que fuera una montaña negra, en el sentido de Ok. que en la oscuridad es profunda, entran las nubes desde el sur, siente uno la humedad, de repente baja totalmente la luz y pareciera que es mucho más tarde, pero es temprano, por decirlo de alguna forma.
Entonces sí hay como esa sensación, digamos, de que es el color negro, digamos, ¿verdad? O sea, los árboles es un verde oscuro, los troncos, todo, pero además la tierra, o sea, la tierra en realidad es una tierra fabulosa porque en realidad uno puede hacer un agujero con las manos para sembrar cualquier cosa. O sea, Ujú. Wow. no hay, digamos, sí requiere un trabajo, pero Claro, digamos, no es un trabajo extenuante como cuando es un talpetate, cuando es barro, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar mucho para poder hacer un hoyo. Acá no, la tierra es negra porque es de origen volcánico. claro. Eh, Cuando, sobre todo en época seca, cuando uno camina, uno escucha el crujir, ¿verdad? De la arena, ¿verdad? Ujú. Cuando uno se para sobre ella. Entonces, eso también es parte del mismo nombre, ¿verdad? O sea, la tierra, el lugar. Entonces, por eso es que se llama, entre muchas historias, entre muchas cosas. Buenísimo. ¿Y cómo definirían ustedes eso? ¿Es una reserva? ¿Cómo se cataloga el lugar? Bueno, nosotros leemos, en sí es lo que queremos es crear una reserva natural, ¿verdad? Ujú, Ese es como el objetivo. ujú, Y el nombre que nos define es Refugio Ecológico Ujú. Montaña La Negra, perdón. Y le hemos puesto refugio porque así como cuando en un volcán, ¿verdad? Uno va, escala y todo y encuentra un refugio, ujú, que de hecho en ujú. el Pacaya, en el volcán de agua, en la cima, uno encuentra estos refugios para ahí sí que Resguardarse. resguardarse Ujú, del frío, de todo, ¿verdad? El clima. Del ambiente, de la lluvia. Ujú. Entonces, para nosotros eso es la montaña, ujú, porque creo que hemos construido un refugio, si no es ujú, para especies que puedan vivir ahí todo el tiempo, sí para especies que puedan llegar a resguardarse y nos ha pasado y hemos encontrado, ¿verdad? Que, por ejemplo, animales que los ujú, están cazando, que los están persiguiendo o simplemente porque encuentran dentro de la montaña, ahora, después de ujú, ya muchos años de trabajo para restaurar ese ecosistema, encuentran un lugar donde alimentarse, donde beber y donde refugiarse. Y por eso pues creo que le wow. hemos puesto Qué ujú, lindo. el refugio. Sí, eso es un lugar, nosotros es un refugio. Cuando Carlos dice que queremos ser una reserva, en realidad somos, o sea, en realidad sí somos una reserva, Ujú. digamos. Ajá, Otra parte es el asunto legal, digamos que claro. estamos en el proceso de inscribirnos como una reserva natural privada, pero de hecho en sí el lugar sí es una reserva, sí es un refugio, es un lugar de restauración, o sea, uno puede ver que efectivamente la naturaleza se restaura, uno puede ver efectivamente que hay eh, que hay una explosión de vida, o sea, cuando llega la lluvia es en realidad una explosión de lluvia lo que ocurre, de una explosión de vida, perdón, lo Vida. que ocurre, Ujú, o sea, la generación de lo verde, e incluso cuando no es época de lluvia, lo que hemos notado nosotros en los últimos años es que ahora hay más humedad, ¿verdad? Ujú. E ujú, incluso lo que nos ha pasado a veces, sobre todo en época de lluvia, es que a veces uno mira que está lloviendo, ¿verdad? Y oye la lluvia y todo, y los árboles, y salimos de la carretera y resulta que más para allá ya no no hay es lluvia. esto es como que fuera una burbuja de Ujú. lluvia, por Ujú, decirlo de cierta forma. No ujú, ocurre así, pero digamos la sensación que nos da es ujú, esa. Entonces sí, para nosotros el concepto de restauración y de refugio es importante y Carlos pues les podrá contar de las especies que se han encontrado ujú, ahí, ¿verdad? ujú. Que han encontrado refugio, ya sea o de paso temporal, si son aves o mamíferos o que incluso pues viven ahí, ¿verdad? En la negra. Wow. Ujú, Bueno, voy a aprovechar para... Sí, 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 no, eso que cuente. Esto me dio. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, esta historia va desde hace unos ya casi 20 años, 19, 20 años. Y cuando llegamos a este lugar, era un cafetal a media poda. Y cuando digo un cafetal a media poda es que, como ustedes saben, en Guatemala el café se cultiva bajo la sombra de árboles. ujú, Y eso pues hace también que el café sea de una calidad mejor. ujú, Y este cafetal estaba recién podado, o sea, los árboles que dan sombra estaban recién podados, entonces se podían ver los surcos de los cafetales y en imágenes satelitales todavía desde el, ¿qué? 2006, 2007 ujú, se puede observar, digamos,
esos surcos que tenía el café. En época de vientos, y diciembre, enero, pues los vientos sí pegan con un poco más de fuerza y los suelos estaban desprovistos de una cobertura vegetal. Eh, Creemos que utilizaban productos químicos, ¿verdad? En ese tiempo para el café, los dueños anteriores. Y entonces, cuando llegamos, empezamos a hacer un trabajo, tal vez no lo veíamos como lo vemos ahora, después de ya tener un poco más de información sobre qué es la restauración ecológica y estos conceptos, que básicamente la restauración, como ya Raúl lo adelantó, ¿verdad? Es como cuando hablamos de que se va a restaurar un cuadro, ya Ujú, un cuadro, una antigüedad, y entonces tal vez ese trabajo que se va a hacer de restauración no va a hacer que el cuadro, obviamente, quede exactamente como el cuadro estaba anteriormente. ujú, Entonces, eso es un poco lo que se hace cuando se trata de restaurar es un ecosistema, es prácticamente como ir reparándolo, ir tratando de llegar a un punto lo más aproximado posible a como ese ecosistema era anteriormente. Ujú, Entonces, nosotros estamos en el bioma de bosque de montaña. Y es el bioma que compartimos en toda el área de la región central, donde está incluso el departamento de Guatemala. Ahí los bosques que podemos ver, no sé si nos ubicamos, pero podrían ser como los del Cerro Alush, ujú, los de San José Pinula, Santa Catarina Pinula, ese tipo de bosques con presencia de pinos, encinos y otras especies. Ahora, aunque estamos en ese bioma, nosotros allá tenemos otras especies porque estamos como un poquito más en el cerca, aunque no llegamos, pero al área de la Boca Costa, ujú, allá podemos encontrar otras especies más. Entonces, comento esto porque esa información nos servía, ¿verdad? Para tener un ujú, ecosistema que ahora sabemos que se llama un ecosistema de referencia. Entonces empezamos a sembrar algunas especies, llevamos árboles, cometimos algunos errores, pero de sembrar una o dos especies que eran exóticas, pero ajá, pues ahora ellas tienen también un valor para nosotros sentimental. Y luego empezamos a ver que las aves y las ardillas, porque salían árboles que nosotros no habíamos sembrado, ujú, entonces las aves empezaron a hacer un proceso de dispersión ujú, y cuando antes oíamos muy pocas, ahora, por ujú, decirles un número, ¿verdad? Tenemos, porque hemos hecho un breve inventario, ujú. hoy en día tenemos más de 65 especies de wow, De árboles, aves, de de árboles, árboles. dentro de amates, Wow. limoncillos, copalchís y 75 especies de aves. wow. Entonces, incluso la persona que nos ayuda, ¿verdad?, en cuidar el lugar, la persona que está con nosotros, él dice, mire, por ejemplo, llegaron una pareja de tucanes, de tucanetas esmeralda. Llegó un quetzal de pecho amarillo. Wow. Dice, Wow. miren, estos animales teníamos más de 25 años de no verlos. Ujú. Nosotros oímos, ¿verdad? Vimos a una pareja de chachalacas y recientemente pues un ilustre visitante que es el halcón selvático de collar. Wow. Dentro de otros animales, por ejemplo, mamíferos, hemos visto armadillos, gato de monte, Ujú. diferentes tipos de zarigüeyas, hasta acuacines. Entonces, se empezó a recuperar el ecosistema. Y tal vez una cosa que no le dimos el mismo valor, la verdad, tal vez no teníamos la misma conciencia, sino hace unos años, es que se fue creando un colchón, un tipo de colchón de suelo esponja, ¿verdad? Porque toda esa materia orgánica que los árboles fueron Ujú, depositando Ujú. en el suelo, crearon una capa que es un colchón ahora de Ujú. vegetación que Ujú. protege el suelo cuando llueve fuerte y Ujú. ujú. también crea todo un sistema interno, ¿verdad? De lo que ahora ya sabemos y conocemos que es la comunicación interna de los Claro. árboles con Mm, los. claro. Entonces, eso es un poco en términos La así parte más generales técnica. Ujú. lo que, lo Sí, que hemos hecho a través de ese proceso de restauración, ¿verdad? buenísimo. Pues vamos a la parte donde confluimos Ujú. todos. ¿Cuál es el proyecto que tienen ustedes en vistas? Ya que nosotros nos acoplamos en cuanto que vamos a ir a hacer una terapia de bosques junto con constelaciones familiares que lo hemos hecho en otro lugar.
qué proyecto tienen ustedes? ¿Qué es donde encajamos? ¿Cómo nos cuentan su proyecto? Para que la gente llegue y conozca y entienda de qué se trata. Ujú, ¿Cómo quisieran ustedes expresar lo que está Eh, naciendo? Ujú. Para nosotros yo creo que el lugar es, como bien decía algunos de ustedes antes, hay una sensación desde que uno llega, desde que uno llega a la negra, no es solo una sensación eh, de temperatura, porque siempre está ujú, más fresco, claro. Ujú, sino que es una sensación de, digamos, cuando uno va subiendo, ¿verdad? Pues vas dejando atrás un poco el tráfico, vas dejando atrás Ujú, los camiones. Cada vez hay más presión también de eso sobre exacto. la montaña, pero digamos se va quedando atrás eso, se queda. eh, Nosotros quisiéramos que hubiera ruido cero. No hay ruido Ujú, cero, pero casi. ujú, Pero lo que pasa es que también estamos nosotros, quizá ya nos acostumbramos y ya no escuchamos el silencio, pero a veces sí hay mucho silencio. ujú, Entonces, el clima, o sea, lo fresco, el sonido de los árboles, el silencio, los pájaros, incluso el olor, ¿verdad? O sea, el olor a la tierra. tierra, Ujú, el olor de las plantas. A veces pasa uno y dice, le digo a Carlos, aquí pasa un animalito porque se siente el olor a un wow, claro. animalito. qué nivel de percepción. Entonces, eso lo he ido aprendiendo de Carlos, tengo que decir. Me cuesta todavía Ujú, ver aves porque soy medio, pues, entre mi miopía y en fin. Pero entonces para nosotros el lugar es, digamos, es un lugar de descanso ujú, en el sentido de que es un lugar de conexión, ¿verdad? Es un lugar en donde yo puedo llegar, sentarme debajo de un árbol, por ejemplo, por decirlo así, y conectarme, ¿verdad? Conmigo, o conectarme con la naturaleza, ¿ah? Entonces, nos hace mucho sentido lo Ujú, que trabajan ustedes en el sentido de trabajarlo de forma sistémica, no solo, digamos, a nivel de la conexión con otras personas, sino de la conexión con la naturaleza y de lo que podemos lograr, porque yo estoy seguro que en realidad el lugar es un lugar donde uno puede encontrar una conexión casi mágica. claro. Ujú, Yo hace un mes y medio, 2 meses, tuvimos la visita de un amigo que nunca en su vida había visto una luciérnaga. ah, Y entonces, wow. sí, entonces, claro, digamos, para uno es así como, pues sí hay luciérnagas, ¿verdad? ajá. Sí, sí, entonces las mira uno las luciérnagas que están en peligro de extinción también por la Ujú, contaminación lumínica, pero él decía, es la primera vez, 65 años, y dice, es la primera vez que miro una luciérnaga en mi vida. ujú, Eso, digamos, esas cosas son como para claro. nosotros, son mágicas y Ujú, son lo que nos da como alegría, ¿verdad? Esas ujú, pequeñas cosas Mm, son las que nos dan ujú. como mucha alegría. Eso, básicamente. Carlitos, no gracias, sé si Víctor. quieres Buenísimo. agregar algo más. Súper. Pues sí, yo creo que después de ya bastantes años nosotros, eh, y también con la motivación de ustedes, queremos compartir a este espacio, además, un poco lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, además porque creemos que es importante. eh, es algo que lo hemos hecho como desde un modelo a una escala que puede ser eh, familiar, ¿verdad? O sea, hay Ujú, cosas que nosotros para contarles esto, nosotros manejamos un sistema de compostaje porque además tenemos una serie de prácticas ecológicas para que sea un poco acorde todo, ¿verdad? claro, Y que, totalmente. Congruente. ¿cómo? Congruente. Congruente. Sí, que esté congruente y concatenado. Entonces, tenemos aboneras que son ecológicas, de costo cero, con las cuales aprovechamos ese compost para también nuestra pequeña huerta. Es una huerta a una escala familiar. Ujú, Tenemos todo el lugar funciona con agua de lluvia, son aguas que si nos ponemos a pensar, pues no tocaron el suelo nunca, pero vienen del cielo, ¿verdad? Vienen de claro. las nubes y es un elemento que para nosotros allá realmente es sagrado. Nosotros tratamos de cuidar el agua a un nivel, no solamente, digamos, de conservarla en su ciclo, sino Ujú, también en el uso que le damos, ¿verdad? Tenemos pequeñas o una forma de plantas de tratamiento para las aguas que salen, las aguas grises. Em, bueno, no pequeños, pero tenemos estanques que hemos creado, que
les definimos como pequeños lagos o lagos biodiversos y tenemos una serie de prácticas ecológicas que nos interesa compartir, ¿verdad? A quienes puedan llegar también a visitar. Bien, Súper. Raúl. Voy. Gracias. Yo la verdad es que quería compartir un poco la experiencia cuando conocí La Negra. Tal vez lo que más nos llamó muchísimo la atención con Carolina fue que al entrar el sonido del viento es particularmente potente y es una zona que uno entiende, está en la falda del volcán de Pacaya y normalmente es una zona que uno piensa únicamente en el volcán, de hecho, o en calderas, por ejemplo, pero no piensa qué más es lo que existe a su alrededor. Yo quisiera centrarme un poco en toda esta descripción ecológica que acaba de hacer Carlos y Beto, que es lo que, digamos, es lo que nunca sucede cuando uno habla de un espacio para la práctica de terapia de bosque y naturaleza, donde no necesariamente el lugar donde se lleva a cabo está, digamos, que respaldado por una visión que busca la restauración de la naturaleza. Entonces, digamos que aquí es como el plato servido, ¿me explico? Ustedes entran y hay una conexión muy fuerte con el tema del viento, con la tierra, como lo acaba de describir Beto, ¿verdad? Esa profundidad de la tierra, ese ay, se me escapó la palabra, usted, el enraizarse en la tierra, en el formato en que se da en ese lugar por su origen volcánico, eh, el tema de agua, cómo se maneja, pero también todo lo que se capta. En fin, digamos que se van haciendo presentes los elementos de una o de otra manera. Y también hay otra situación digamos, son lugares que son aptos para trabajar conceptos de salud mental, porque nosotros tenemos un cansancio mental permanente, una fatiga mental permanente y lo que yo veo es que este lugar se presta muchísimo para ese sentarse y contemplar, básicamente, ¿verdad? Ese es un poco, yo no sé si, digamos, entiendo que un poco lo que nos compartes, Beto, de ese sentir, del sentarse, del escuchar el silencio humano del lugar, ¿verdad? De llegar a desarrollar los sentidos, la percepción, los aromas, de alguna manera todo esto es como tu propio aprendizaje y tu propio camino dentro de la negra, ¿verdad? Es como tú ahora estoy seguro que vas a otra área verde y percibes muchas cosas que el común denominador, así como esta persona nunca había visto una luciérnaga, probablemente tampoco ha sentido los distintos aromas que emana un bosque, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde esa visión, ustedes la pregunta acá va un poco más en la línea de, ¿lo tienen visualizado como el compartirle a las personas, por supuesto, toda esa escuela ecológica que está montada dentro de la negra, que ese es un pilar que fundamenta, pero del otro lado está lo que va a representar para las personas que tengan la oportunidad de llegar y compartir en naturaleza durante esos momentos? Entonces, va más enfocada en, ustedes lo han visualizado desde esa parte, desde cómo una persona puede llegar a restaurar su propia salud mental a través de esas prácticas. Sí, sí a ambas, sí a todo lo que dijiste, creo yo, digamos, creo que lo vemos para nosotros, la negra es nuestro tesoro, ¿verdad? Para nosotros la negra es una persona, en el Un sentido de ente. que es un ente, sí, tiene personalidad propia y lo que nosotros estamos haciendo ahora es, después de mucho tiempo y de quizá, digamos, de haber preparado muchas cosas y creo que estamos en el tiempo de poder compartirlo. Y lo que queremos hacer es compartir este lugar que hemos ido construyendo para que sea un lugar eso, de restauración, un lugar de encontrarse, un lugar podría decir yo, de sanación también, ¿verdad? Es un lugar donde puedo llegar a, a sanar un poco, a estar conmigo, ¿verdad? Eh, no, digamos, no es el concepto, no lo pensamos nosotros como un concepto masivo, por ejemplo, ¿verdad? No lo pensamos como un concepto de... Hay otros lugares que tienen este concepto para nosotros. Lo importante es, creo yo, que la persona pueda llegar, tener la oportunidad
hacer contacto a través de la naturaleza, con aquello con lo que la naturaleza le tenga que decir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso. Ujú. ¿Puedo agregar algo? Gracias. Sí, por favor. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que a mí me gustó una frase que dijeron, no sé si fue Raúl cuando llegaron a visitarnos, y es el concepto de la contemplación, porque, y es muy bonito, ¿verdad? Porque, como dice Beto, hay muchos lugares, y pues no es de meterlos, pero que tienen otro concepto y que son distintos, ¿verdad? Un enfoque un poco diferente. Yo creo que a nosotros nos gustaría que las personas que nos visiten o aprendan o que puedan fascinarse como nosotros lo hacemos con cosas tan que podrían percibirse como sencillas, ¿verdad? Y que ya hemos perdido un poco esa capacidad, creo que en general, y más las personas tal vez que vivimos o que están en la ciudad, pues me veo yo aquí y el árbol allá, distante, como que ese árbol no tuviera una conexión de alguna forma conmigo, sino lo veo como una cuestión totalmente separada. Tal vez no es la de llegar y pensar, bueno, es que el ciclo del oxígeno, ¿verdad? Y del dióxido de carbono y todo, pero sí hay una conexión. Y hay una relación directa entre lo que pasa, tal vez no va a ser ese árbol, pero puede ser el que yo tengo aquí a 3 metros o a 10 metros. Entonces, eh, ¿cómo podemos tener esa conciencia? Y creo que por eso es importante, digamos, ese concepto de la contemplación, darnos cuenta de que todos esos espacios y un espacio natural como la negra, pues brindan estos procesos ecológicos, ¿verdad? Y que también pues como dicen ustedes, pues también nos sanan, así como nosotros llegamos a sanar y a reparar ese ecosistema y que además es un proceso porque no es algo que esté ya concluso, ¿verdad? Sino creo que lo mismo es el equivalente como para nosotros como personas, ¿verdad? También esa restauración. Genial. Muchas gracias. Gracias. No, no sé si hablamos de la Sí, Sí, actividad. eso. ajá. ¿Verdad? Sí, Sí, súper. Ajá. precisamente, pues para contarles a quienes nos están acompañando o que van a ver este live luego, que en la iniciativa que hemos venido trabajando con Raúl, uniendo Baño de Bosques con constelaciones, pues nos pareció genial poder llevar ese modelo de trabajo que implica lo que hemos hablado, ¿no? Conexión conmigo, conexión con la naturaleza, en lo simple, no necesitamos aparatos y cosas, simplemente necesitamos estar en un entorno natural para que Raúl pueda realizar todo el trabajo de baño de bosques, que suena muy bonito y tal vez algunas personas no saben qué es y les invitamos a que luego puedan hacer sus preguntas y que nos busquen en las redes. Raúl tiene en su página algunos lives, algunas conferencias, tiene información de qué es un baño de bosques y de nuestro lado el trabajo de constelaciones familiares, que es un trabajo sistémico que no implica ir con toda la familia, ¿verdad? Si alguien nunca ha asistido a una constelación, es un movimiento energético, un trabajo de sanación que al combinarse con la naturaleza es súper potente porque precisamente como decía Raúl, los cuatro elementos están presentes. La naturaleza habla, puede sonar así como romántico, pero así es. La naturaleza habla, depende de lo que yo estoy trabajando. De pronto el viento sopla, de pronto cae una hojita enfrente de mí, de pronto tengo un bichito en el pie y todo tiene que ver con lo que yo estoy trabajando, porque en constelaciones ponemos nuestros temas en el campo, se dice, ¿no? Es como ponemos la intención de trabajarlo y la naturaleza habla. Entonces la experiencia es sumamente hermosa. Aunque se hace en conjunto, pues, es decir, el grupo de personas que se une a hacer la experiencia, cada quien está en su proceso personal. Eh, Tanto el baño de bosques como este modelo de constelaciones implica precisamente lo que decía Carlos, permitir la contemplación y también permitir el encuentro. Entonces es muy sanador y precisamente el término que se ha estado utilizando, ¿no? La restauración de mi mente, si quieren, o sea, bajarle el ritmo a los pensamientos, restaurar mis emociones, que tiene que ver con, me doy permiso, y si estoy triste, y lo abrazo y lo siento, y la naturaleza misma como que me ayuda a reciclarlo. Y de alguna forma es ese encuentro, porque no les estamos diciendo vamos a tener una experiencia de 8 días en la negra, no.
Son unas horas, un mediodía, una media jornada, donde vamos a estar inmersos en el proceso, sumamente sanador. Así que pues les vamos a contar más detalles de esta experiencia que tenemos programada para el otro jueves 23 de octubre. Así que los dejo. Sí, no, Raúl, si nos cuentas un poco del tema de terapia de bosques y después yo quisiera retomar algo. Gracias. Pues miren, esta iniciativa justamente surge de una necesidad en la sociedad que, digamos, se va tangibilizando conforme se va observando que cada vez hay personas desarrollando cierto tipo de enfermedades a partir de estrés puntualmente, ¿verdad? Presión de trabajo, cansancio permanente, fatiga mental, y son conceptos que ya se venían escuchando en los ochentas, ¿verdad? Como que se venía ya, digamos, encapsulando la idea de que la naturaleza, por sentido común, pues todos deberíamos de saber que es sanadora. Pero normalmente y en estas épocas, usualmente lo que se ve a la naturaleza es como una forma de poder hacer más recursos económicos y independientemente de su importancia y su papel en el círculo de la vida, ¿verdad? Entonces, cuando nos detenemos un momento y empezamos a compartir en espacios verdes o como dicen en la Asociación de Guías de Terapia Bosque y Naturaleza, que es donde yo me formo con sede en Estados Unidos, se dice, nosotros trabajamos en asociación con la naturaleza. De hecho, una frase que nos define mucho a nosotros es, nosotros somos el puente, como guías, acompañamos a las personas y la naturaleza es la terapeuta, ¿verdad? Esa es como una forma muy puntual de poder describir sin mucha teoría a qué se refiere realmente una terapia. Y esto se llamaba también baños de bosque. Cuando uno escucha terapia de bosque o baño de bosque, básicamente se está hablando de lo mismo. El concepto terapéutico se consolida mucho a partir de que se empieza a demostrar científicamente que el índice de cortisol en las personas disminuye notablemente cada vez que ingresa a espacios verdes. Entonces, cuando eso lo empiezan a medir constantemente y empiezan a llevar un registro, ya no solo era que disminuía el cortisol, sino que regulaba la presión arterial, regulaba el ritmo cardíaco, el ritmo de respiración, y entonces empezaba una segunda fase. Nos empezábamos a oxigenar como personas. Es como estar dentro de una cámara hiperbárica, ¿verdad? Ustedes que lo sellan a uno y lo oxigenan para desinflamar cuerpo y diferentes molestias que pueda tener uno. El bosque en sí mismo es una mega cámara hiperbárica. Estamos oxigenándonos permanentemente adentro del bosque. Y eso físicamente tiene una connotación muy profunda porque eso va a ayudarnos al tener más oxígeno en nuestro cuerpo, ayudamos a desinflamar órganos, ¿verdad? Ayudamos a nivelar nuestro sistema nervioso simpático y eso también nos va a regular metabolismo, horas de sueño, y, en fin, beneficios, podríamos hablar muchísimo, pero eso es en la parte física. En la parte mental, lo que mencionaba un poco antes, ¿verdad? El tema de la restauración de la atención. La restauración de la atención se logra cuando la persona se da el permiso de descansar, cuando te sientas en uno de los lugares de la negra y te llega un efecto, wow, qué espectáculo, cómo se mueven las hojas, cómo se mira esta ave en particular. Que dicho sea de paso, que haya esa cantidad de aves significa que el ecosistema es súper sano, ¿verdad? Ustedes es otro indicador más. Pero cuando nosotros nos impresionamos por una tela de araña que, digamos, el sol pega y se mira tornasol, todos esos ejemplos tan mínimos y pequeños, lo que generan en nosotros es que vamos restaurando nuestra atención porque en esos momentos no necesitamos concentrarnos para recibir un impacto positivo en nuestro cerebro. Y en ese momento hay una fuerza creativa en nosotros. Pero todo parte en el momento en que tomamos la decisión de darnos un espacio, descansar y empezar a contemplar. Entonces, esa parte emocional trabaja muchísimo, por supuesto, en temas de depresión, por supuesto, en temas de hiperactividad, en esa, digamos, codependencia que hay con los aparatos digitales, con toda la tecnología que hoy nos permite hacer este tipo de espacios y que es genial, pero pues se convirtió ya casi que nosotros tenemos una relación de codependencia con los equipos digitales, ¿verdad? Ustedes, entonces, uno no se duerme si no mira 25 reels antes y en la mañana lo primero que hace es uno es ver el teléfono y así podríamos hablar de muchos ejemplos. Entonces, digamos que esa conexión eh, electromagnética, diría yo, no es la que normalmente nuestro cuerpo más necesita. Entonces, ir a la tierra, ir al bosque, nos permite recargarnos con la verdadera energía
de la tierra. Entonces, emocionalmente hay un tema importante. La terapia de bosque se trabaja mucho en conceptos de autismo, por ejemplo, con niños de hiperactividad. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una generación que ya ha nacido y que cada vez va teniendo menos conexión con la naturaleza. Y en la medida en que la tecnificación y la digitalización se amplíe, el reto va a ser más grande para llevar a las personas a la base, porque eso está grabado en nuestros genes, ¿verdad? Ustedes, eso es la naturaleza y de dónde venimos nosotros, eso lo tenemos y lo sabe nuestra genética. Pero el tema es que entre más la población crezca separada, pues no es que se le reste valor, es que va a haber un desconocimiento absoluto de esta temática. Entonces, hay que verlo como el presente que es hoy, ¿verdad? Lo que significa para una persona entrar en un espacio verde, y hay que verlo en el futuro para esas generaciones que vienen atrás. Lo que yo hago puntualmente a través de The Forest Therapy, y es lo que hemos trabajado mucho con Juan Carlos y Silvia, es, digamos que una terapia de bosque como tal, que es una invitación a trabajar desde el no juicio, desde la no mente, es desde la vulnerabilidad, desde el corazón, desde la no expectativa, ¿verdad? Porque nos creamos muchas películas en nuestra mente. Pues, recuerden que la mente está para protegernos, entonces no quiere que nos expongamos a vernos débiles, ni mucho menos. Entonces todo esto se hace de una manera muy sutil, muy suave, en compañía, en espacios contenidos, seguros, como lo es la negra, con el objetivo de que las personas se sientan con la plena confianza de que no hay un juicio en lo absoluto y que cada quien vive su propio ritmo y que la naturaleza no emite juicios ni criterios, ni si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y en el momento en que leemos el campo, en el momento en que nos presentamos ante los espacios verdes, empieza a haber también un juego muy interesante que es esa comunicación con el mundo más que humano. Eso quiere decir lo que un árbol nos puede decir, lo que un árbol nos puede representar, lo que un cuerpo de agua significa, lo que decía Silvia, que una corriente de viento pasa y caen unas hojas en ese preciso momento, lo que una roca tiene guardado en vida y en energía durante decenas de milenios de años, por ejemplo. Entonces, en ese momento es donde nosotros hemos encontrado la mejor acoplación y adaptación para introducir lo que son las constelaciones familiares desde la visión que trabajan Juan Carlos y Silvia en la parte sistémica de las constelaciones, que son los rituales, y es donde la naturaleza está 100% presente. Entonces, venimos de una introducción al mundo de la naturaleza a través de un proceso terapéutico de acompañamiento y luego ponemos en movimiento ese mundo más que humano con las personas que están practicando. Eso es un poco a grandes rasgos lo que hemos estado haciendo en los últimos, ya en el año pasado, este año, y es justamente lo que queremos llegar a trabajar a la negra este próximo 23 de octubre. Así que bueno, si hay dudas, preguntas, si todo quedó claro, perfecto, y si no, también Si no nos me pueden hacer preguntas. las preguntas, no hay ningún problema, por favor, ¿verdad? Aquí estamos. Gracias. Sí, yo solo quisiera agregar un elemento más, precisamente después de que Raúl ha tomado ese tiempo y ese espacio para hacer esa invitación a la naturaleza. Entonces ya estamos en un estado mental, energético, emocional, en sintonía plena con el espacio de naturaleza. Entonces ya la mente está relajada, las emociones están armonizadas, el cuerpo está tranquilo, ¿no? Entonces cuando planteamos entrar a la parte sistémica, esa coyuntura lo hacemos desde algo que se llama ritual sistémico, que tiene una connotación ancestral en el sentido tribal, ¿sí? Usamos la rueda de las cuatro direcciones, que son los cuatro puntos cardinales. Y en lo personal, usualmente donde voy, donde estoy, es algo que no sabía que yo podía hacer. Estoy ubicado donde está el norte, donde está el sur, siempre estoy ubicado. Y cuando llego a un lugar donde no estoy, busco mi brujulita del teléfono para poder entender cuáles son los parámetros. Entonces, cuando se hace la invitación, el campo y la energía nos va manifestando, como decía Silvia y Raúl, ¿no? Sí, y no es lo mismo que se caiga una hoja o haya un sonido en el sur que en el oeste, que en el norte o en el este, porque tiene una codificación. Cuando trabajamos esto en un salón, con la rueda, cada cuadrante tiene como este campo específico. Y si vamos caminando la rueda, conforme vamos avanzando en diferentes estadios,
del cuadrante, vamos sintiendo diferentes aspectos según lo que estemos como focalizando, ¿no? Entonces, cuando la naturaleza te habla en ese sentido, es muy potente porque la naturaleza sí está conectada todo el tiempo. Nuestra mente, como dijo Raúl, está evadiéndonos todo el tiempo para no sentir, para no caer en la cuenta donde estamos. Entonces, cuando se hace esta combinación de estar en plena conexión con la naturaleza y poder ver temas personales en conjunto con los demás, porque cada quien, como decía, si lo estamos viendo lo nuestro, pero lo estamos haciendo en conjunto, entonces es una oportunidad ideal para poder vernos, para poder entrar en nosotros mismos, tomar conciencia con la mente despejada y entonces ya poder, sin filtro, ¿verdad? O sea, quitar los filtros con una transparencia de poder vernos armoniosamente y poder tomar esa información para luego poder como tomar una acción con eso. Entonces, ahí es donde se da el complemento. Y precisamente un lugar tan sagrado, tan especial, tan contenido, sí, porque una cosa es que el lugar sea lindo y tenga esas características y le suman totalmente lo que decía Raúl, ¿no? Roberto y Carlos están ahí, pasan muchísimo el tiempo, tienen el corazón, la mente, el cuerpo, las emociones, todo su espíritu está con el lugar, entonces es una simbiosis única, que usualmente uno va a otros lugares y está bien, son lindos y son otros conceptos, Ujú. pero acá es decir, de verdad, solo al entrar ya entras en otra frecuencia. Entonces, ese es el complemento que les queremos ofrecer para quienes sientan el llamado de acompañarnos. Vamos cerrando, Pues sí, jóvenes. solo entonces si alguien está interesado, la experiencia, como decíamos, es de poco tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, la idea es, pues estamos planteando la experiencia para el jueves 23. Eh, Cada quien por sus propios medios se organiza para llegar y luego pues tenemos la vivencia ya. Quien esté interesado, hay una ficha de inscripción que necesitamos que nos llenen. Se reserva con su depósito para que también en La Negra puedan prepararse para los alimentos del día, que todo es de lo que el mismo lugar provee. Entonces, si hay alguien interesado en acompañarnos, pues hay cupos. Y pues lo importante es que se comunique con cualquiera de nosotros si llegó a este espacio, es porque conoce a alguno de nosotros, o a Raúl, o a Roberto y Carlos, o a nosotros. Entonces se comunica con nosotros para que les demos la ficha de inscripción, el valor de la experiencia, el horario y los requerimientos de qué llevar a nivel de ropa, vestuario y qué cosas necesita para el día. Que todo es muy simple, ¿verdad? Como no es que van a llevar su mochila y todo su equipo de campamento, no, es algo muy simple porque precisamente la naturaleza en la simpleza tiene ese gran poder sanador que tanto las constelaciones como el baño de bosques puede fusionar. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, o alguien quisiera agregar algo. ¿Quieres agregar algo, Carlos? Pues no, pues, muy contentos nosotros también de recibirlos en esta actividad y pues igual para a futuro estamos ahí con las puertas abiertas y pues que todas las visitas y todas las personas que llegan están o van a colaborar directamente además con nuestro proyecto de conservación, ¿verdad? Yo creo que eso es algo también pues bonito, ¿verdad? Que las personas que llegan y van a visitar La Negra también se suman de Ujú, cierta forma a nuestro proyecto de conservación. Aquí hay una pregunta, un comentario, vamos a ver qué nos dicen acá. Ok. ujú. Dice Carmen Elena, muchos éxitos en un lugar mágico que nos encanta. Ujú. Esto ya conoces, obviamente, ¿verdad? Por supuesto, tal cual. Bien, si no hay alguna pregunta en este momento, Sí, después esto lo subiremos. perdón. Sí, Raúl. Yo, Raúl. yo creo que Erika preguntaba si tienen otras, aquí está, buenas tardes, ¿tienen otras fechas para estas Ok, actividades? no. Erika está preguntando, sí. Perdón. Ok. Pues, de momento no tenemos otras fechas agendadas, van a haber más experiencias. eh, Iremos informándoles si alguien está interesado y en esta no se puede sumar. Estaremos ahí pendientes de estarles avisando. Ya en las redes de nosotros tres están anunciándose los eventos, así que pues estaremos ahí posteando las siguientes fechas para que se puedan sumar.
Así es, si quieren ir directamente a la Negra, a Montaña la Negra, sin que haya una terapia de bosques o una constelación familiar en conjunto, ¿no? Pues pueden ir directamente a conocer precisamente la idea y a estar en el lugar. Eh, Aquí Bianca dice, estoy interesada en ir, pero por trabajo solamente puedo fin de Ok, semana. ujú, Sí, tenemos pendiente hacer fin de semana. exactamente. También propondremos otras fechas en fin de semana. Y Erika dice, gracias a Carlos y Beto por todos sus esfuerzos en transmitir la experiencia de restaurar la tierra y el espíritu. Éxito, abundancia para todos. Por ahí estaremos el 23. Buenísimo. Ah, ¿Quién qué es bueno. Erika? O sea, hay dos Ericas. Buenísimo. Sí, son dos Éricas, entonces, no Sí, es la entiendo. misma. Sí, aquí sí, aparecen dos Ericas. Ok. Ok. Buenísimo, buenísimo. Saludos a Erika. Pues entonces a quienes sí se sumen, pues se comunican con nosotros para hacerles llegar la ficha de inscripción y todos los Correcto. detalles técnicos y logísticos para la aventura del 23. Súper. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias también, Silvia, Juan Carlos y Raúl, por el espacio, ¿verdad? Y que nos han dado y a todas las personas que estuvieron con nosotros ahorita también, muchas gracias. Claro que Gracias. sí. Este live lo vamos a subir para que esté en las redes de todos y si ustedes lo quieren compartir con alguien más que no se pudo unir y quiere escuchar de qué se trata, ahí lo pueden ver muy pronto. Muchas gracias por haber estado. Entonces, estamos en contacto de una u otra forma. Carlos, el Betito que tuvo que retirarse y Raúl, muchas gracias. Silvia, Gracias a cada uno de ustedes. Beto les mandó saludos también, porque no muchas lo... gracias. Gracias. Nos estamos platicando. Gracias a todos quienes acompañaron. Chao. Feliz Feliz noche. noche. Gracias. Nos Chao. vemos. Bye.